Seguimos en este programa acerca del discurso que dio ayer el presidente López Obrador, en el que presentó algunas acciones para paliar la crisis económica por el coronavirus. Héctor, nos quedamos contigo y te quiero preguntar, el tema era muy claro, ¿por qué no se mueve un ápice el presidente López Obrador de su programa inicial, a pesar de que han cambiado radicalmente las circunstancias? Leo, yo creo que he dicho varias veces en ese programa que yo me rehúso a tratar de entender lo que pasa en la cabeza del presidente. Eso es una cosa que escapa desde hace un tiempo a mi averiguación y a mi entendimiento. Lo que sí sé es que el mensaje del presidente de este domingo fue solo para una parte de México y pensando solo en esa parte de México. La parte más desprotegida, la parte más marginada, la parte también más improductiva, la parte de la que tú no puedes esperar la prosperidad de México. Y a esa parte que todos los mexicanos estamos de acuerdo que hay que proteger, que hay que solidarizarse con ella, que hay que trasladarle recursos de la parte que sí los produce, solo a esa parte le habló el presidente. El problema es que la pandemia infecciosa y la crisis económica está atacando a todos los mexicanos y también a los mexicanos, como hemos dicho, que tenían ingresos, que tenían trabajos, que tenían lugares a donde ir a recoger un pago semanal por su trabajo. Esa parte de México es la que está siendo destruida por la pandemia y por las consecuencias económicas de la pandemia. Y ahí es donde uno esperaría de un presidente de un país que estuviese puesta la mirada, porque en esa parte que está perdiendo hoy su ingreso, su productividad, sus posibilidades de generar riqueza, en esa parte es en donde puede el país esperar excedentes suficientes, impuestos, dineros públicos, para atenuar las desigualdades, el desamparo y la marginalidad de la otra parte pobre de la sociedad. Pero hay, Héctor, una razón por la que no atender a esta población. Digo, ya me dijiste que ya no lo tratas de entender, pero yo lo que trato de entender es si hay una racionalidad detrás de esto. No, hay una regla de tres falsa. Este es el mundo de las empresas y que las empresas resuelvan el problema. Nosotros no vamos a rescatar empresas como Cedillo rescató al Fobaproa. Consecuencia, las empresas no se rescatan a sí mismas. Las empresas lo que hacen es, como hizo Cemex, cerrar sus 15 fábricas. El presidente sigue diciendo que él va a hacer grandes obras de infraestructura. Va a hacer carreteras, va a hacer el transísmico, va a hacer... ¿Con qué cemento lo va a hacer si no tiene el cemento Héctor, de las fábricas de Cemex? Jorge, ¿tú querías decir algo? Perdón. Sí, nada más sobre esto que está mencionando Héctor, un tema, una breve interrupción, si lo encuentro, aquí está, en el decreto sobre todo esto de salubridad, en el punto 2 dice: aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y Corredor Transísmico. Entonces no va a haber cemento para los demás, pero para Santa Lucía sí va a haber cemento. Dicen, yo no sé cómo puedes cerrar la mitad de un horno que fabrica cemento.
No sé cómo se haga eso, pero no soy ingeniero cementero, entonces no tengo por qué saberlo. La verdad, supongo que hay alguna forma mágica de hacerlo. Pero perdón, Héctor, nada más a propósito de eso que habíamos comentado antes en la tarde, sí está previsto que haya supuestamente cemento para la infraestructura del presidente, no la demás. Pues ok, ¿cuántas fábricas de Cemex son las que no van a cerrar para eso? El otro asunto fundamental es, el presidente cree que el dinero que él tiene para darles en su presupuesto, para darles a esta parte de México, que es la que a él le importa, de alguna manera tiene una autonomía económica y no hace la suma de tres de que ese dinero que él tiene son los impuestos y los excedentes que de alguna manera salen de el México productivo. Si el México productivo se hunde, el México de los impuestos se va a hundir también, y por lo tanto se va a hundir también el México de los programas sociales pagados con los recursos del gobierno. Desde luego, porque cuando no alcanza la cosa para juntar esto, sí estamos frente a un problema muy complicado. Desde luego, porque el presidente ayer lo anunció de dónde van a sacar el dinero. Se van a acabar el Fondo de Estabilización Económica, que ya se habían gastado. Sí, que eso ya vino de lo mismo. Bueno, pero que se habían gastado la mitad del año pasado. Y el dinero que van a recoger de estos fideicomisos públicos. Ahora, que también vino de lo mismo, vino de los ahorros de la sociedad. Sí, pero se van a gastar los ahorros. Pero el problema es que si tú no ayudas al México productivo, se te va a caer la recaudación de impuestos. Entonces, ¿quién sabe cuánto van a dejar de recoger de la sociedad por la vía de los impuestos? Las cuentas, a mí en lo personal, no me salen y he tratado ahí de echar unos números, pero no me salen, Javier. No, en efecto, y por eso muchas de las propuestas locales que se han hecho, que uno pensaría en principio le deberían de gustar a alguien que cree en el Estado y que es de izquierda, hablan de deuda y de una futura reforma fiscal, porque no hay otra manera de obtener los recursos necesarios para el tipo de intervención que la situación requiere. En efecto, Leo, si hay aquí un misterio, y para mí tiene que ver con el perfil de López Obrador, de que no es una izquierda tecnocrática. Es decir, lo que está ocurriendo en muchos países, el movimiento hacia la izquierda, incluso de gobiernos de centro derecha, es un movimiento hacia una izquierda tecnocrática, el tipo de planeación central, de economías de guerra, que le encantaba a la izquierda tecnocrática que tomó el poder después de la Segunda Guerra Mundial. Esa no es la izquierda de López Obrador. Y en ese sentido no le es afín, hay un cierto rechazo a ese proyecto incluso. No sé de dónde viene ese rechazo, si es un tema ideológico, si es un tema de estilo personal de gobernar, si es una mezcla de esas cosas, pero claramente no es algo que crea él que sea necesario. Y sí, en ese sentido hay un cierto enigma que que el Financial Times en su editorial esté proponiendo cosas sumamente heterodoxas, que todo el mundo en Occidente, países, insisto, gobiernos de centro derecha, se estén moviendo hacia políticas típicas de la socialdemocracia y ese estilo de operar un gobierno, y aquí no. Déjame lanzar una hipótesis y a ver qué les parece. No es que López Obrador a lo mejor está teniendo a donde siempre había querido tener a los empresarios, que es a las puertas del Palacio Nacional, tocando la puerta, rogando que los ayuden, por no hablar de otras cosas, pero digamos, los tiene ahí. Y hemos visto que los empresarios están jugando ese juego. Jorge. Sí, bueno, yo creo que esa parte sí le gusta a López Obrador, y uno también puede preguntarse si no les gusta también a los empresarios que los tengan así, porque la verdad, pues ya no solo pusieron un Starbucks en Palacio, ya pusieron, pues, ¿cómo se llaman estos comedores que hay en estas tiendas grandes de que son farmacias y venden de todo, con unas meseras vestidas? ¿Cómo se llaman? Sanborns, ¿no? Sí, no, es que no me acordaba bien. Pueden poner un Sanborns en Palacio.
poco gusto para tanto costo. La verdad, si eso es lo que les gusta, sus gustos son carísimos. Pero si hay algo de poder, yo creo, ¿no? En el sentido de... Poco poder o demasiado poder para tan altos costos. Esto es una cosa muy seria. O sea, que el señor se sienta a gusto. Sí, no, yo estoy de acuerdo. No puede ser, no. Eso Estoy no de puede ser pero, la visión de un presidente en una emergencia como esta. Pero si por otra parte... Pues así nos van a costar los gustos. Pues sí, porque por otra parte sí puede ser esta cosa de que me lo vengan a pedir y que me lo vengan a pedir bonito, como a mí me gusta, porque si no, no les voy a dar nada. No, mira, Leo, ahí se acaba la discusión racional y entramos en el diván de las locuras de los personajes públicos, y yo esa parte realmente no la entiendo. Hay otras gentes que se sienten muy sabias con eso. Yo lo que estoy diciendo es que este país tiene una emergencia muy seria y tenemos un presidente que no le ha respondido más que una fracción de la sociedad y que debe de hablarle a toda. Eso es lo que yo creo. Jorge. Sí, mira, yo agregaría, no para entrar al diván, en efecto, no creo que nosotros seamos los más indicados. Dicho eso, sí hay un problema en el caso de López Obrador de que realmente ocupa todo el espacio, chupa todo el oxígeno. No hay gabinete, no hay colaboradores, no hay nadie aparentemente que le diga que no. Ursúa lo hizo, pero no lo están haciendo aparentemente los demás, porque es tan, digamos, contrario a todo lo que hemos estado diciendo aquí ahorita nosotros, pero también a lo que dice el Financial Times, pero también a lo que dice la CEPAL, que a veces hasta parece una dependencia del gobierno, tan contrario a lo que dicen gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, centro derecha, como Boris Johnson, como decía Javier. Es tan contrario a todo lo que está haciendo él, que uno no puede más que preguntarse qué le dicen todos sus colaboradores, que bueno, no es que tengan una gran trayectoria previa a ser sus colaboradores, con un par de excepciones, la verdad. No son los gabinetes de los últimos 30 años o 40 años, que tampoco es que hayan sido perfectos, pero había personajes que tenían un peso propio. Pero lo que es obvio en este caso es que tengan o no peso propio, tengan o no ideas, estén de acuerdo o no, no pintan y tampoco se van. Se mantiene la consigna aquella famosa, que es muy válida, muy válida. La ignominia antes de la renuncia. Yo la comparto plenamente. Tú sí renunciaste, no te hagas. Por eso, yo sí, el papá de Javier también, pero somos dos. Javier. Mira, no me convence del todo tu explicación, Leo, porque creo que hay mucho que él sí quiere de los empresarios y que yo creo que en esta coyuntura estarían los empresarios muy dispuestos a dar eso, Creo que tarde o temprano van a querer una reforma fiscal, pues este es un contexto perfecto para comprometerlos con una futura reforma fiscal a cambio de un cierto tipo de apoyo en cuanto a mantener el empleo, los ingresos de trabajadores en muchas empresas. Quiere también que inviertan. Todo el primer año de su gobierno el pleito fue ese, que no invertían, él quería que invirtieran, claramente necesita su inversión, pues aquí también creo que en el contexto de esta crisis se vuelve más fácil llegar a un acuerdo con los empresarios en ese tema. Y luego hay una serie de aspectos relacionados con la crisis que uno pensaría que él también podría aprovechar. Uno lee artículos por todos lados que hablan de repensar el capitalismo, etcétera, etcétera, pues sería una gran oportunidad para alguien que siempre lo ha querido, pues aprovechar el contexto para repensar el capitalismo y construir un capitalismo más igualitario, más justo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, creo que el contexto da para llegar a acuerdos con el sector privado y para pensar en cosas que no hubieran sido posibles hace meses. En la ciencia política, como sabes,
No va a haber acuerdos sí, con el sector privado mientras el presidente no cambie de verdad. Porque dices, ¿qué es lo que quiere el presidente? Inversiones. Bueno, el presidente llegó a la presidencia teniendo inversiones en un aeropuerto y canceló las elecciones, las inversiones. Luego tenía un horizonte de inversión energética y canceló el horizonte de inversión energética. Y luego tenía, muy recientemente, una fábrica de cerveza de inversión de $1.600 millones en Mexicali y lo canceló por una consulta popular donde votó el 5% de la gente. Es decir, con esas maneras del presidente no está diciendo que quiere inversiones. ¿Quién sabe qué está diciendo? Yo no entiendo qué está diciendo. Repito, no entiendo lo que pasa en la cabeza del presidente. Pero inversiones tuvo en el camino y acaba de clausurar una. Entonces, si eso es lo que quiere de los empresarios que inviertan, ¿por qué no acepta las inversiones? Javier. Pero yo lo que creo que quiere es que inviertan en su proyecto. Bueno. Bueno, sí. Pues sí. Bueno. No, pues obviamente. Sí. Eso es lo que quería y no lo logró el primer año. Yo creo que esta crisis... ¿Pero por qué lo va a lograr si lo primero que hace es tirar la gran inversión que tiene en la mesa, que es el aeropuerto? Javier. Pero eso era el pleito del año pasado. Creo que ese libreto, Pensemos en el país, ya desapareció. Estamos en otro territorio por completo ante esta crisis que debería de permitir a ambos lados salirse un poco de las posturas que tenían y encontrar en este nuevo territorio una manera de colaborar, que yo creo que sí sería posible. Javier, eso no va a existir. No existe ni va a existir, porque no es de ambos lados. Aquí ha habido un solo lado que no quiere las inversiones más que la que le gustan a él. Y el otro lado, yendo a tomar café, como dice Jorge, para ver si convencen al presidente de algo. Sí, y también hay un problema, ahora sí, de datos ya de plano fuera de toda realidad. Y eso hasta Carlos Salazar lo dijo hoy, y para que no esté de acuerdo, las cosas tienen que estar muy graves, ¿no? A ver, en Estados Unidos se han perdido en el mes de marzo, digamos, 10 millones de empleos. Sí, y se sabe porque son la cantidad de empleos de gente que ha solicitado el seguro de desempleo. Entonces, son datos incontrovertibles. El presidente López Obrador anunció ayer que en los próximos 9 meses se van a crear 2 millones, no perder, crear 2 millones de empleos en México. Esos dos datos, la pérdida en Estados Unidos y la creación en México, son totalmente incompatibles. No hay manera de que esas dos cosas sean ciertas simultáneamente. No hay cómo. O no se perdieron los empleos en Estados Unidos, o no se van a crear en México. Pero está ya... yo no sé si es un tema en efecto de lo que le pasa en la cabeza o no, pero no es posible convencer a nadie si tu propuesta de recuperación, de reactivación, consiste en crear 2 millones de empleos en 9 meses, cuando el año pasado, en 12 meses, se suprimieron solo se crearon 300,000 empleos, la menor cifra en muchos años. ¿Cómo demonios va a convencer a los empresarios a que inviertan cuando lanza este tipo de números? No hay cómo. Bueno, permítanme, tengo que hacer una breve pausa y regresamos ya a concluir este debate con Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Javier Tello en un momento más. Seguimos en este debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Javier Tello.
Oigan, yo sí me quedé preocupado de ayer y empecé a hacer una serie de escenarios en mi cabeza. No los voy a compartir con ustedes porque más bien quiero escucharlos de ustedes. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué nos deja después de este discurso, Jorge? Pues mira, si López Obrador insiste en este camino, ha habido varias versiones de que estaría dispuesto a revisarlo, que si dentro de 2 semanas se vuelve a reunir con los empresarios, que si ya se reunió hoy en la tarde con unos y hoy en la noche con otros, y que si mañana va a haber una muy importante. O sea, a lo mejor está dispuesto a revisar esto López Obrador y escuchar a cualquiera de las múltiples voces que le están diciendo que hay que encontrar el camino del gran esfuerzo fiscal parecido al de los países ricos o al de los países pobres, donde hay muchas ideas. Vuelvo al caso de Brasil, un gobierno no de centro de derecha, de extrema derecha, más conservador o neoliberal imposible. Bueno, acaban de establecer un esquema de ingreso básico universal para 60 millones de brasileños, casi un poquito menos que la tercera parte de la población. Es decir, hay muchísimas ideas, ahí están. Yo no creo que vaya a recapacitar, yo creo que esto nos va a ir hundiendo cada vez más. Yo creo que va a insistir. ¿Hasta dónde, Jorge? ¿Nos va a hundir? Hasta donde esto reviente, donde estemos ya hablando de una caída económica mucho más grave, profunda y prolongada que lo que se ha pensado y lo que ha sucedido antes en México. Y se va a radicalizar ahí, porque está la hipótesis que hemos manejado en esta mesa de que a lo mejor lo que está buscando es agudizar las contradicciones para llevar a cabo un proyecto mucho más radical. Pues no sé si conscientemente o casi por default, pero si una empresa pues cierra o no le paga a sus trabajadores, como según ellos dice la Ley Federal de Trabajo y la declaración de emergencia sanitaria de fuerza mayor, pues si esa empresa no cumple, pues entonces vamos a producir nosotros, es decir, el Estado, lo que esa empresa producía. Y nos vamos a quedar con la renta extraordinaria que todas las empresas tienen en la mentalidad de López Obrador, porque eso es lo que él piensa. O sea, los empresarios no deberían de tener ganancias o no tantas ganancias, no utilidades, no esas utilidades que tienen deberían de ser para el pueblo. Eso es lo que él piensa. Bueno, pues entonces si cierra una empresa de cementera, pues vamos a producir cemento nosotros. ¿Cuál es el problema? Y nos quedamos con la renta extraordinaria del cemento. Se está riendo Héctor. Yo no le veo la risa, Héctor. ¿Cuánto te vas a tardar en producir el primer saco de cemento? O sea, ¿cuánto te vas a tardar en producir el primer saco de cemento del pueblo? No, el problema es que este presidente está pensando en atender las necesidades de una parte de la población y pensando en su diseño para gobernar México con base en una parte de la población. Y esa parte de la población él la describió muy bien en su discurso. Son los adultos mayores, son los jóvenes que van a tener becas, son los jóvenes que son aprendices, son los que van a los beneficiarios, en fin. Sí. El México improductivo que requiere una protección social, pero que no es el México que va a producir la riqueza que hace falta para hacer un país menos desigual. El tema es que el presidente tiene que cambiar su lema de por el bien de todos, primero los pobres, a por el bien de todos, algo para todos y pensar en todos y pensar en los que están perdiendo su ingreso y su empleo, porque esos son la parte productiva de la nación, la parte activa, la parte competitiva, la parte capaz de prosperidad de la nación que le va a dar al gobierno los ingresos fiscales
para que el gobierno haga una agresiva, seria, profunda política social. Si se piensan como cosas separadas, lo que va a suceder es que no va a haber ni el México productivo ni el México subsidiado. Y esto es un asunto que yo creo que debe de cambiar claramente en la discusión que está teniendo el gobierno respecto de lo que quiere hacer. Porque si sigue con lo que quiere hacer, lo que vamos a tener es una catástrofe económica, social e igualitaria. Eso es lo que yo creo. A ver, Héctor y Jorge han corroborado parte de mis pesadillas que tuve ayer. Javier, por favor, ser más optimista tú, hombre. Cierra con un escenario más optimista, por Dios. Yo creo que no están peleados esos dos Méxicos que describe Héctor, y creo que una parte importante del México productivo del que habla Héctor votó por López Obrador. Muchos trabajadores, tanto formales como informales, votaron por López Obrador y viven vidas bastante precarias, tal vez no tan precarias como otros grupos que son los más vulnerables, pero siguen teniendo vidas bastante precarias. Entonces está una parte importante de ese México productivo, es parte de su electorado. Yo no veo por qué están en conflictos esos dos mundos, y ojalá haga algo, cambie de opinión, si lo logren convencer, para atender a esa parte de su electorado, porque es parte de su electorado. No, también, claro. Sí. Tristemente, creo que mucho también depende de lo que suceda en otras partes del mundo. Es decir, esto va a ser una recesión global. Durísima. Todo apunta a que va a ser bastante severa, y sobre todo en Estados Unidos, que es una muy mala noticia para México. Entonces hay varias cosas que están totalmente fuera de nuestras manos, que generan mucha incertidumbre. Parte de la evolución de todo esto tiene que ver con si se encuentra o no se encuentra una manera de curar esta enfermedad, una vacuna en contra de esta enfermedad. Si eso sucede y sucede pronto, la situación cambia de manera dramática. Es decir, sigue habiendo una enorme incertidumbre, y lo que necesitas en un contexto de este tipo es dar certidumbre de alguna manera. Y estamos en una incómoda situación en la que el presidente voltea a ver a la sociedad, a la familia, a la cultura, para salir adelante, y esa sociedad voltea a ver al Estado, como es normal en una crisis, para buscar una salida. Entonces estamos en ese juego de uno viendo al otro para ver quién saca adelante, y obviamente se necesitan las dos. Y sí creo que una crisis de este tamaño cambia las reglas, o permite cambiar las reglas de todos. Desde luego. Y permite pensar en cosas impensables. Y por suerte, como bien dijo Jorge, ya muchos países han pensado en cosas que se podrían hacer, que se tendrían que adaptar a nuestro contexto, pero ya hay buenas ideas, buenos ejemplos de cosas que podemos hacer. Ojalá haya ajustes. Por cierto, hablando, tú dices, la sociedad está volteando a ver al Estado, y lo decía Jorge, es que aquí el presidente succiona todo el oxígeno. Hoy leía un artículo en el New York Times que hablaba sobre la reaparición de los gobernadores en Estados Unidos, después del sexenio de los dos periodos de Obama y ahora el periodo de Trump. Acá parece que no aparecen más actores del Estado. A ver, han aparecido gobernadores con propuestas mucho más sensatas y más enfocadas que las que ha tenido nunca el gobierno federal. Sí, lo celebro, lo celebro. Con menos información y con menos recursos. Pero desde luego que algo que tiene que suceder aquí es que el movimiento de la sociedad acabe con ese monopolio succionador de un discurso que, repito, está pensando solo en una parte de México. No que no sea una parte muy importante y muy digna de atención de México, pero en esa parte de México no está el futuro de México, porque en esa parte desprotegida, marginada, subsidiada, no se va a generar la riqueza que nos va a sacar de la condición de país todavía con más complicaciones que vamos a tener después de la pandemia. Lo que es fundamental es darle un tratamiento, decía Paul Krugman, como de coma inducido. De coma inducido a la economía real, a la que produce
para que pueda saltar la pandemia y cuando termine la enfermedad regrese razonablemente sana a producir nueva riqueza. Correcto, así es. Pero sí me llama la atención esta cuestión. Yo sí celebro gobernadores en México, alternativas, y creo que eso podría ser una consecuencia, Javier, de esta crisis. La reaparición del federalismo mexicano que tanto le disgusta a Jorge Castañeda. A mí no me gusta, me choca. Sigo siendo francófilo y a Francia le está yendo mejor que a muchos países, con su centralismo exacerbado. No, pero el gobernador Cuomo está haciendo una muy buena labor, yo creo. Javier, un último comentario. No, bueno, Cuomo saltó de un nivel de aprobación de 40 bajos a 77%. Sí. De aprobación. Ya lo andan candidateando para... Eso se ve más complicado. Más complicado, pero ahí está, ahí va. ¿No? Pero yo creo que eso vamos a tener que empezar a pensar, desde luego, en qué va a quedar después de esta crisis, porque, primero hay que saltarla, pero desde luego no va a ser lo mismo de antes de la crisis. Bueno, ni en México ni en el mundo. No, desde luego que no. Oigan, les agradezco muchísimo, vía remota, les mando un fuerte abrazo. Héctor, muy buenas noches. Leo. Javier, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Un abrazo. Jorge, buenas noches. Gracias, los veo la semana que entra. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.